Hola amigos de la Covacha, bienvenidos a un programa más de ñoñonautas. En esta ocasión vamos a arrancar nuestra serie de episodios especiales dedicados al 60 aniversario del Hombre Araña. Mi nombre es Valentín García y estamos transmitiendo desde el cuartel general de Isaac de la Rocha, quien estaba muy reacio a leer cómics de Spider-Man. Veremos si lo podemos convencer de que no es tan malo como él cree. Corría el año de 1960, no es cierto, en 1962 Marvel Comics lanzó el Amazing Fantasy número 15, de hecho salió por ahí de junio 8 si no estoy mal, pero por ese pequeño detalle de la fecha de portada, él aparece como agosto de 1962 y es la razón por la que muchas veces se utiliza el mes de agosto como el gran mes de Spidey y probablemente nosotros salgamos por ahí de septiembre, entonces digo, si ni Marvel lo celebra en su mero mes, nosotros tampoco. Isaac, ¿qué tan difícil para ti fue aceptar esto de que, ok, vamos a tener 4 programas dedicados a Spidey a lo largo de sus décadas? No tanto como yo creía. Siempre estoy dispuesto a leer cosas exóticas. Muy exótico es el Hombre Araña. Para mí sí. No, bueno, o sea, siempre en todos los programas que salgo siempre sale como el tema de que no me gusta el Hombre Araña. No me gustan sus películas, no me gustan sus cosas. Me gusta mucho Spider-Verse. Fuera de eso, específicamente no me gusta Peter Parker. ¿Te gusta Superior Spider-Man? Sí. Y Spider-Man me gusta mucho también. Peter Parker es mi problema. Entonces, el año pasado también hicimos 2 programas de los X-Men, que estuvo muy chida la dinámica. Aquí va a ser un poco diferente porque básicamente va a ser un mes donde Vale va a tratar de convencerme de que Spider-Man no es tan mal personaje. Spidey es uno de mis personajes favoritos. O sea, ya desde ahí estamos con un poquito con prejuicio. Pero también la selección de cómics que vamos a estar abarcando en estas últimas semanas es medio complicada. Porque a diferencia de los Hombres X, no hay como estas sagas tan condensadas. O sea, no tenemos tal cual el God Love Man Skills, aunque pues sí vamos a poder leer el Spider-Man No More. Y aunque sea un Maximum Carnage equivalente a Fatal Attractions, no voy a hacer que Isaac lea eso. O sea, desde ahora les avisamos, Maximum Carnage lo dejaremos para un evento especial donde la cosa sea torturante. Ok, no sabía que había ese evento especial en camino. En algún momento, no sabemos cuándo, el 75, el 100, no sabemos. O sea, apenas estamos pensando que vamos a para el 50, entonces todavía no. Pero sí, o sea, en esta ocasión no va a Maximum Carnage. Pues era como un poquito complicado, sobre todo porque si bien sí hay, obviamente, hay etapas muy específicas de autores, sobre todo los primeros años, era como difícil, así como que podría ser esta historia, podría ser esta otra. Y en esta primera ronda preferí saltarme un poquito a Steve Ditko y entrar de lleno con John Romita. Y también, incluso en esa selección, créeme que fuera varias cosas como Crisis en el Campus o la historia de la saga antidrogas, de estos primeros 100 números. Bueno, creo que se los doy ahorita, pero en esos primeros 100 números había cosas muy chingonas donde se trataban muchos temas actuales de Estados Unidos de los 60, pero preferí irme por cosas un poquito menos de nicho. Y espero, bueno, ahorita veremos qué es lo cuál fue tu reacción con estos números de Spidey. Para que quede claro, leímos Amazing Spider-Man número 33, que ese todavía es número de Steve Ditko. El del 39 al 42, que incluye la primera vez que John Romita llega al título, el desenmascaramiento del Duende Verde, la primera aparición de Mary Jane Watson, la primera aparición de Rhino, y después nos saltamos al 50, 51, y no sé si alcanzaste a leer el 52. No, me quedé en el 51, la lista de lectura que me dieron se acababa en el 51. Pero claramente decía, continúa en el siguiente número. Yo seguí la lista. Y esos últimos, del 50 al 51, sí debe incluir el 52, es la de Spider-Man No More y pues el More Spider-Man realmente. Entonces, esa
esas son las listas. Compadre, ¿quieres que haga un poquito de contexto? ¿De contexto respecto al cómic de Spider-Man? Respecto a lo que leímos. Es que, bueno, todo el mundo sabe que el Hombre Araña lo crearon Stan Lee y Steve Ditko. No sé si saben que hubo muchos pleitos al respecto por el método Marvel que se utilizaba. Sí. Ok, a ver, un poco, porque el método Marvel va a ser importante para la reseña, al menos para lo que fue mi experiencia leyendo esto. También, yo le pedí a Vale que incluyera cómics de Stan Lee, específicamente porque es uno de los pocos héroes Marvel que fueron definidos por Stan Lee, por su creador. O sea, realmente creo que solo se da con los Cuatro Fantásticos y Spider-Man. De ahí en más, todos los héroes Marvel, aunque los hayan creado Stan Lee, todos... Fue después alguien que los definió. Ah, ok. Sí, Spider-Man es uno de los pocos que realmente la versión icónica viene desde el inicio. Sí, ok, sí. En eso sí te puedo dar totalmente la razón. Ya sabemos qué pasa con Daredevil, casi es hasta que llega Frank Miller. Hulk hasta que llega Peter David. X-Men hasta que llega Chris Claremont. Sí, ok, entiendo el punto. Pero bueno, una de las cosas importantes de la manera de hacer cómics de Marvel de los 60, que creado por Stan Lee ese método, también le daba mucha responsabilidad al artista. Al grado de que hay personas que insisten en que solamente los artistas hicieron las historias de que Stan Lee solo cobraba el cheque. Yo soy de los defensores a medias, o sea, porque, y justamente en el Hombre Araña puedes notar esa gran diferencia, si hay un cambio no solamente gráfico entre el Araña de Ditko y de Romita, pero gran parte del encanto son los diálogos de Stan Lee. Sí, fíjate, bueno, adelantando un poquito, realmente, bueno, de entrada tenemos como evidencia, Steve Ditko por sí solo no logró triunfar. Jack Kirby, sí, mucho cariño, todo lo que hizo, muy imaginativo, no logró triunfar. O sea, son cómics que gustan más en retrospectiva. Los de Ditko ni eso. Me encanta su Blue Beetle, pero no por Ditko. Y aquí leyendo, realmente Stan Lee era buen escritor. O sea, hacía cosas interesantes. Sí entiendo por qué la pasión por estos cómics. O sea, sobre todo para la época, las cosas que hacía, elementos que metía, realmente sí hay que darle crédito al señor. Sí, era un vendido que traicionó a quien pudo para quedarse con todo el dinero. Eso no lo cambia, pero también hay que reconocer el talento que tuvo. Ok, esto no va a ser el momento para defender completamente a Stan. No digo que no haya aprovechado más que los otros, pero también creo que hay mucha inacción por parte de los artistas al no entender que también era un show business que Stan entendió perfectamente. ¿Puedo ayudarlos más? Claro que sí. Pero nunca, y justamente por ser tan público, nunca demeritó lo que dieron también los artistas para que los personajes fueran lo que son. Es todo lo que voy a defender en este caso. El método Marvel consiste en que Stan Lee tiene una idea y dice, ok, en este número el Hombre Araña va a enfrentar a un vato vestido de rinoceronte y vamos a tener toda la trama de que a lo mejor ya va a conocer a Mary Jane y en la última página la conoce. Básicamente le contaba la historia a John Romita o al artista dibujante. El artista con eso llenaba 20 páginas de dibujos, se lo regresaba a Stan y sobre eso Stan escribía el guión o bueno, los diálogos. Ese método obviamente requiere mucho de parte del artista porque no es como que le diga exactamente qué es lo que sucede, es nada más una idea. Dicen que en algunos casos era así exagerado de que nada más era una línea de se pelean contra Doom. Eso es lo que decía Kirby, bueno, lo que decía Kirby. Y como esto requiere tanto de los artistas, Steve Ditko fue de los que también la hizo de emoción. Llegó el momento en que ya nos hablaban, Stan Lee y Steve Ditko, era de que a través de gente en Marvel se pasaban los guiones uno a otro y Ditko exigió que en sus créditos viniera como storyteller, no solamente como dibujante. O sea, era storyteller, bueno, sí era básicamente por Stan Lee y Steve Ditko, hasta que pues se va. O sea, de hecho es tanto el pleito entre ellos y las diferencias creativas, porque Steve quería
algo más, o sea, un poquito más depresivo incluso un poquito más, su hombre era incluso más flaquillo y más tenebrosón. Y esta sí buscaba un superhéroe, que ya con Romita pues ya lo logró consolidar mucho más que lo que había hecho con Ditko. No, es que siempre es difícil hablar de Ditko sin hablar del hecho de que era súper mega fan de Ayn Rand. Sí. Pero muy fan, y era también, no me acuerdo cuál era el problema que tenía él, tenía un desorden mental, específico, era como un grado de obsesivo compulsivo, una cosa así, no recuerdo la verdad, no, pero sí tenía... Sobre todo, pues, probablemente sí fue culpa de Stan Lee, o sea, después de eso, porque según yo antes no era tan retraído, pero sí sus últimos 30 años, o sea, si leen Rorschach de Tom King, básicamente están hablando de Steve Ditko, o sea, de una persona súper retraída, vivía solo en su apartamento, no aceptaba entrevistas, no aceptaba, o sea, nuevamente, o sea, que Stanley tuviera todos los reflectores por culpa de los demás. Pero no también él por toda esta filosofía objetivista de Ayn Rand, él se oponía mucho a que, por ejemplo, todo tipo de movimiento social para ayudar a la gente, o sea, él creía que el gobierno debería simplemente dejar. Entonces, por ejemplo, la historia de Chris en el campus es con él, ¿verdad? No, ya no. Hay una donde hay unas marchas y que Steve Ditko se molestó mucho. Creo que en el 33 viene. Si no es en el 33, viene en el 38. Porque... Y de hecho critican mucho lo de las marchas. Sí, Ditko. Y también él metía mucho que en su visión Spider-Man era el superhombre al que la sociedad lo hacía menos y lo hundía, y él tenía como que distanciarse de todos para salir y ser más. Esa era como su visión, por eso era como más oscurón su Spider-Man. Y su Peter Parker era muy, muy incel. Sí. Sí, o sea, de hecho, la Amazing Fantasy XV parece el origen de un supervillano en varias partes. Sí hay mucho de eso. Otra de las razones que dicen que son una ruptura nueva, todo eso obviamente, pero me quedo de botana porque el hijo de su madre de Stan Lee, pueden ver sus entrevistas, neta, sí cambia las historias conforme se le ocurría, yo creo, y también según la audiencia, me imagino, pero en alguna dice que, no me acuerdo a quién se le ocurrió que Norman Osborn iba a ser el Duende Verde. Si les gustó la idea, fue idea mía, si no, fue idea de Steve. Se pelearon por eso. Steve Ditko no quería que todos los villanos estuvieran relacionados con Peter. Y están, sí. Entonces, la primera aparición de Norman Osborn como duende, no la primera de Norman ni la primera de Duende, sino la primera cuando se revela, o sea, es la primera historia de John Romita, o sea, ya fue cuando terminó de pelearse este cuate. El 38, originalmente quería que leyeras el 38, el último de Steve y el primero de John, pero no, sí, estúpidamente aburrido, y dije, no, sí no se lo voy a hacer que lo lea. Y por eso solamente te dejé el 33, que es muy, muy buen cómic. Pero bueno, ese es básicamente el contexto. O sea, existe el método Marvel. Steve se pelea porque quería más crédito, lo cual es bastante justo. Y terminan peleando y traen a John Romita, que por cierto, John trabajaba en Daredevil. Y poco antes de que se fuera a Spider-Man, hay un team-up en el título regular de Daredevil entre él y el Araña. Entonces fue como su prueba. Así, a ver cómo te sale. La verdad es que el Spider-Man de Romita para mí es como el icónico, es el Hombre Araña. Y ya, ese es básicamente el contexto general. Dicho lo anterior, no les vamos a platicar los números uno por uno, va a ser más bien la experiencia de Isaac. Y la esencia de todos esos cómics, porque creo que se puede hablar muy bien así. Entonces esta va a ser una totalmente reseña, con spoilers obviamente, como siempre es, ¿no? Pero vamos, advertidos que no nos vamos a platicar el cómic, porque a estas alturas yo espero que la mayoría ya los hubiera leído en algún momento. Y si no saben lo que pasa en general en estos cómics, ¿verdad? Lo hemos visto en un chorro de versiones. Así es. Bueno, dicho eso, vamos como gordos en tobogán. Una de las cosas que me sorprendió mucho, como no fan del Hombre Araña, es que en el número 33 Peter ya va a la universidad. Me sorprendió muchísimo. Dije, o sea, entonces no sé cuánto dura. Bueno, me puse a investigar un poco y al parecer en estos primeros años
avanzaba en tiempo real la historia, entonces dura que más o menos 30 números, o sea, tiene poquito que acaba de salir de la prepa. Sí. Entonces yo dije, ¿por qué todas las versiones que vemos fuera de los cómics siempre está en prepa el Hombre Araña? Pues porque es donde comienza, es que es parte de la esencia. Mira, una de las cosas que yo leía mucho en las columnas de opinión de Editorial Vid o de novedades de aquellos tiempos, hacían mucho hincapié en que el Hombre Araña fue el primer personaje adolescente en no ser sidekick, el primer superior adolescente en no ser sidekick y decir Spider-Man o Spider-Boy, la fregada y no sé qué. Esa pinche columna yo creo que la había leído como 3 o 4 veces porque les gustaba reciclar las ideas, pero tienen cierta razón, o sea, sí fue como un momento importante en los cómics de superhéroes de aquellos tiempos. Ahorita se nos hace muy fácil hablar de Marvel, DC y todo el rollo, pero cuando empieza Marvel fue realmente la editorial de los chavos. O sea, DC tenía sigue siendo un poco así, pero DC tenía toda esta idea arcaica, muy... Sí tenías cómics muy bobos, muy de la Silver Age a fin de cuentas, pero respetaban de cierta manera los personajes y eran hasta cierto punto solemnes. O sea, digo, lo solemne que te puede permitir la Silver Age. Yo sé que eran bastante ridículos, que tenemos a Superman teniendo superventriloquía y cosas por el estilo, o lanzando pequeños Supermanes de los dedos, pero no se permitían por ejemplo, el que los personajes crecieran. Sí, eso me sorprendió mucho. O sea, entiendo que, bueno, con el paso del tiempo tuvieron que aplicar este esquema de la línea de tiempo que se mueve. Más o menos crecen. Sí. Pero sí me sorprendió bastante lo mucho que cambia el status quo del primer número al número 33. Yo no leí ninguno de los números en intermedio. Incluso cambian cosas entre los números que leíste. Sí. Entonces sí, eso fue así como que, wow, qué loco. Sí, eran otros tiempos. Sí, pero bueno, el primero que me tocó leer, el 33, me gustó mucho ese cómic. Me gustó mucho que bien dibujado Steve Ditko. Sí. O sea, la verdad, sobre todo ese número está muy, muy bueno. El dibujo está muy, muy fregón. Sí se nota mucho el tema del método Marvel, con el cambio de Ditko a John Romita Jr. Senior. Ah, sí, cierto. Senior, perdón. La costumbre. Sí, la costumbre. John Romita Jr. tiene 40 años dibujando, o sea, es entendible. Entonces, porque cuando entra John Romita, las escenas de acción se vuelven aburridísimas, largas y aburridas. En cambio, con Ditko son muy emocionantes. O sea, toda esta secuencia donde está escapando de la base que se está hundiendo, o sea, y no solo donde levanta la cosa pesada. ¿Icónica? Sí, muy icónico, que es no sé, es la única vez que lo ha hecho, porque yo he visto muchas... No, seguido le cae algo pesado y tiene que recorrer a la tía May para levantarlo, sí. Eso es como un protagonista de shonen promedio. Pero esa fue la primera vez que lo hizo. Ok. Está muy chida la secuencia, o sea, cómo se ve que se está levantando y luego le va ganando el peso y se agacha y luego se vuelve, o sea, se siente lo pesado y luego está donde se encuentra con un grupo de achichincles del Doctor Pulpo y que está peleando con ellos, pero está tan cansado que ya solo está dando manotazos y de hecho ya les ganó a todos y no se da cuenta y sigue dando manotazos. Me gustó mucho toda esa secuencia. Sobre todo para un cómic sesentero, está muy bien armada, no tiene casi diálogos. No es ese momento donde dice, ay, dejaré que me golpeen para descansar. Es como, un superpoder del Hombre Araña es descansar mientras lo golpean, me parece. Sí. ¿Por qué sí lo menciona como superpoder? Sí, dejaré que me peguen. Yo nunca he visto que una araña haga eso. Pero tampoco son tan fuertes las arañas. Entonces... Sí, porque todo eso que tiene la fuerza proporcional de una araña. ¿La qué? Suena muy chingón. Nuevamente, Stan Lee se tomaba muchas licencias poéticas. Pero ese número está muy bueno. Realmente entiendo por qué es muy icónico. O sea, sí entiendo por qué es como de las historias del Hombre Araña. Está todo muy bien armado, como ya cuando escapa de la base que tiene que llevarle, porque es para rescatar un suero que va a salvar a la tía May. El coso del un cachivacho, como le dice. Sí, en Spider-Verse. Sí. Entonces, pero me gusta toda la secuencia que hacen que es mucho lo que nos supone que el Hombre Araña, parte de su chiste es que es como el héroe más humano de todos, o sea, que tiene como los mismos problemas de todos.
Me gusta que aquí lo meten en el sentido de que lleva el suero y luego después de ahí tiene que ir a vender unas fotos rápido para conseguir dinero para pagar, creo que terminar de pagar el tratamiento. Toda esa secuencia es muy buena, o sea, hay tensión porque sabemos que tiene un tiempo límite para conseguir este dinero. Pero también Peter es como ingenioso y listo, o sea, va y negocia bien con JJ y todo. Me gustó mucho ese número, me sorprendió cuánto me gustó. Me dio risa que este es el número 33, o sea, de los primeros, y ya una trama muy común es que la tía May se está muriendo. Porque esa es la trama de la tía May. Sí, yo dije, alguien saque a esta señora de su miseria, o sea, lleva 60 años en el hospital, ayúdenla. Es la única parte que no me gusta de One More Day. A mí sí me gusta esa serie, pero neta, por mucho que ames a la tía May, no creo que Mary Jane, sí, güey, o sea, vamos a disolver. Bueno, ella tendría que hacerlo por celular, pero la señora ya vivió más de lo que le tocaba. O sea, no sabemos la edad de la tía May, pero se nota que ya... Sí, que ya. Sufre mucho. O sea, es que toca... Porque una subtrama que están durante todos estos números es que si la tía May se asusta, se muere. Sí, y por eso no le puede decir que le hace un año. Creo que lo usan muy bien en el número del Duende Verde, donde lo ataca fuera de su casa, porque le agrega como una capa de riesgo extra donde tiene que pelear con él sin que la tía May los vea porque el susto la puede matar. Y tiene como poco que acaba de pasar lo del que estuvo hospitalizado y todo. Tiene sentido, pero ya como para el quinto número que leí, que aparte en tiempo son como 15 números de distancia, dije, ya, si esta señora en serio, o sea, es como un chihuahua. Sin la rabia. Sin ese fuego que tienen los chihuahuas. Fíjate, de ese número me gusta mucho el final. También es un final muy recurrente, o sea, pero tú que leíste solo ese número, yo creo que a lo mejor le ves un poquito más de cosa bonita, porque justamente llega Peter a pagar todo jodido y se va, y lo ves desde el punto de vista del cuarto del hospital, que el doctor está hablando muy bien de Peter. Qué buen muchacho, y ves que Peter se va caminando y nada más está cerrando las cortinas, viñeta por viñeta, ¿no? Así, y dice, no, es que Peter Parker, qué buen muchacho, y ojalá fuera un modelo a seguir, no como ese malo del Hombre Araña. Es como, está cursi, telenovelesco, pero nuevamente cuando la gente se queja de que los cómics son, que las películas o que las series son muy cursis o telenovelas, yo, güey, no leías los cómics. No, me gustan no son telenovelas porque son cómics, pero nos gustan las comic novelas. Sí, no, o sea, si te gustan los cómics superhéroes, te gusta el melodrama. Sí, no recuerdo quién era, creo que era Chris Claremont, que decía que los cómics superhéroes son una telenovela, solo que en lugar de cada escena de sexo, tienes una escena de pelea. Y sí, realmente, o sea, te gusta, y sí, siempre lo he dicho, es lo que me gusta de los X-Men, que es una telenovelota, con cosas cósmicas y pájaros de fuego que destruyen planetas, es lo mejor de los mundos. Entonces sí, ese primer número me gustó mucho, o sea, entiendo por qué es muy, muy, muy icónico. Después nos pasamos ya básicamente a la etapa de John Romita. Elegí los primeros números, a lo mejor no fueron los mejores, porque como bien mencionas, sus peleas no son particularmente lo mejor. Sobre todo en el primer número hay una pelea en el techo de, no me acuerdo qué edificio, del Empire State, no sé, pelea con unos mafiosillos. Dura como 5 páginas la pelea, tiene un chingo de diálogos, es una pelea de relleno porque la pelea es para que, o sea, nos manda el Duende Verde para que le echen una cosa que apendeja el sentido arácnido del Hombre Araña, pero dura muchísimo la pelea, o sea, me aburrí tanto, o sea, porque ahorita tiene mucho diálogo. Sí. Y pues sí, se nota que, bueno, John Romita no era en ese momento el dibujante que era Steve Ditko, entonces sí se nota que es alguien menos en control del medio. O sea, que como que no sabía cuánto extender o alargar las escenas. Nuevamente, por culpa del método Marvel, eso les tocaba a los dibujantes, o sea, marcar el ritmo de la historia. Entonces sí, la historia, estos números de Romita sí tienen unas estructuras medio raras. Lo sufrió un poquito más justamente en el 42. Ese creo que nunca lo había leído. ¿Cuál es el 42?
donde pelea contra John Jameson. Es el 41, ¿no? ¿Es el 41? Sí, es el 41, porque es el último que yo leí y le me brinqué el 50. No es el 42 porque es en el que aparece Mary Jane. No, espera. El primero es el del Duende Verde. 38-39. No, 40 es el de Rhino. 40 es el primero de Rhino. Según yo. Y 41 es el donde pelea con... No, el 40... es que el Duende Verde son dos. Son el 39 y el 40. El 41 es el de Rhino. Ah, ok. Y el 42 es el de John Jameson. Que termina con el Face It Tiger. Sí, ese número, ok, ese número sí dice trampa, no leí. Es que sí, es pesado. Lo estaba leyendo. Todas las escenas donde no estaban peleando las leí. Pero la peleadora tanta y es tan aburrida. Pero sabes que esas escenas de que no son de pelea son muy buenas. Sí. O sea, todos estos pequeños momentos de Peter comprando su motocicleta, él platicando con Gwen, él platicando, peleándose con Harry, porque aparte, una de las cosas que yo no recordaba estas relecturas, en este punto de la historia, Peter no es amigo de Harry. De hecho, Harry es bastante mamón con él. Sí, bueno, por lo que entendí en lo que leí, Harry era como su nuevo bully. Porque Flash Thompson ya no lo buleaba. No, güey, o sea, era Harry y Flash contra este güey. O sea, aparte le hacían tándem y andaba por ahí Gwen que como que le hablaba, pero no más. Because, así como que él no me pela, entonces tengo que ir a... Porque pues, también siendo muy honestos, Stan Lee era muy hombre de su época. Sí. Por no decir que era misógino. Entonces de repente sí tiene algunos diálogos. Es más notorio en sus Cuatro Fantásticos. Porque es Richard y Susan. Pero también aquí sí tienes varios momentos de Gwen así tirándosele encima a Peter y Peter así como que, ay, no me doy cuenta. Aquí algo que quería preguntarte. Canónicamente, ¿Peter Parker es sexy? Se supone que sí. Ok, porque... Al menos a partir de John Romita. Sí, bueno, no, aparte, John Romita lo dibuja candente. Sí, John Romita dibuja gente muy, muy, muy guapa. O sea, su Gwen Stacy es guapísima, su Mary Jane y su Peter Parker es muy guapo. Pero bueno, esto es estándar en los cómics superiores. Todos son atractivos. Sí, no, pero parece que dio el estirón de la prepa a la universidad. Sí. O sea, como que la prepa sí era el niño que no pelaba porque flaquillo. Y en la universidad como que se puso más mamey. Sí, porque es algo que sí, no necesariamente porque el dibujo los presente atractivos, son atractivos dentro de la historia, es algo... Pero Gwen se ve muy atraída por él. Sí. Ve ahí lo ve atractivo, e incluso le dice a Harry así de, güey, o sea, tú no te das cuenta, pero este güey ya es otro pedo. Y nuevamente, o sea, el vato convenció a Betty Brant, que era 2-3 años mayor que él, y cuando tienes 18 años, convencer a una de 21 o 22, está cabrón. Sí. Entonces, el vato tenía su sex appeal. Sí, esa es una de las cosas que me sorprendió. Y esto es porque los fans del Hombre Araña me lo han recalcado mucho, que Peter Parker es como muy perdedor patético. Entonces me sorprendió mucho leer estos números donde no lo es. Es que es un shonen. O sea, es un shonen harem. Sí. O sea, en términos de manga. O sea... los shonen es el vato patético que como así te dejas bien buenotas babeando por él, o sea, para que los niños se sienten identificados. Sí, o sea, y Peter Parker claramente es un personaje diseñado para que tú insertes tu personalidad y porque no es el personaje más interesante, no tiene demasiada personalidad, pero sí es mucho para que tú te pongas en sus zapatos. Como Peter. como Spider-Man le florece la personalidad. Mamoncito, el Spider-Man. Claro que sí, es una parte de la gracia. Fíjate, hace unas semanas tuvimos el especial de Fenomenoide. Y Fenomenoide básicamente es una crítica burla a Peter Parker. O sea, el Dexter es este vato que nadie quiere y que sí es patético, pero es patético de verdad. Como tú esperarías que fuera Peter. Y cuando lo convierte en un Fenomenoide, sigue siendo bastante odioso y gritón. Pero ya es popular porque pues, ya hace las cosas. Más o menos es... doy esos dos ejemplos externos para explicar más o menos lo que es Spider-Man. Sí, pero bueno, uno de mis puntos de referencia para Spider-Man son las películas de Sam Raimi. Sí. Y ahí Peter no sé, o sea, el güey es patético, pero así a un nivel. Y por ejemplo, en las películas de Sam Raimi,
es muy claro que Peter no es una persona atractiva físicamente. Es raro porque, o sea, el actor es una persona atractiva. Entonces sí lo manejan mucho así. Pero el vato sí es así de que, ¿qué pedo, Peter? Aliviánate. Hasta el tema de la motocicleta. Por ejemplo, aquí me sorprendió mucho cuando compra su moto, que es como un momento muy importante. Que sería un momento muy importante para un chavo de 20 años comprarse una motocicleta y todo. Y lo usa... Era otra economía. Sí, y lo usa como un símbolo de... Pues de... ¿Independencia? Sí, desde dependencia hasta de masculinidad hasta cierto punto. Mientras que en las películas de Sam Raimi la moto que usa es una motonetita que es como parte de la burla de... Mira, Peter, hasta su moto está patética. Sí, seamos honestos, aunque sí se utiliza así la moto en los cómics, yo desde niño que la veía siempre la vi como una moto muy chafita. Está muy chafa. No, o sea, sí, no se compra una Harley. De hecho, pues es parte del tema, que es es una moto económica, es básicamente una moto como a repartidor. La que puede comprar. Sí, la que puede comprar. Pero sí, también, ¿no? A esa edad del que tiene carro, o sea, si te puedes mover más rápido que corriendo, no, ya estás en otro nivel. Entonces sí, me sorprendió mucho eso, porque Peter no lo vuelven super cool y popular, o sea, no es ese, pero es como un chavo normal. Entonces me sorprendió mucho eso, considerando que las películas de Sam Raimi son como muy queridas por ser como así la esencia del Hombre Araña. Puede ser también que con el paso del tiempo el personaje fue convirtiéndose en la caricatura de lo que suele pasar con cualquier personaje que está mucho tiempo en exposición. Sí sentí eso. O sea, como que tomaron ciertos elementos y los potenciaron. Que la suerte Parker, que todo eso. Bueno, hay mucha gente a la que no le gusta la etapa de Dan Slott porque tiene el Parker Industries. Y es como, güey, pero es que también está muy mamón que no logre algo de repente. Después lo pierde, lo que quieras, pero... Porque aparte, el explico de Sam Raimi no va a la universidad, ¿o sí? No, sí, ¿Sí, de hecho, sí, pues tiene que ir con el Dr. Pulpo para terminar un ensayo de Cosconers. Sí, porque aquí recalca mucho que está yendo a la universidad, está becado, o sea, es un chavillo con futuro, o sea, que le está yendo más o menos en la vida, vive ya solo, o sea, no sé, me gustó como mucho la dinámica de vida que le establecen a Peter Parker. Y como cambia de escuela, como va creciendo, también va cambiando su equipo de apoyo. O sea, ya para cuando llegas tú ya están Gwen y Harry, sí, que no son personajes de sus orígenes. Ya no está, ¿cómo se llama? Liz Allen. Ya no está Liz. Sigue Flash. Pero entre estos números se va, ¿no? Es cuando se va a la guerra. Sí, de hecho en el 52, no, en el 52 que ya lo leíste, regresa de Vietnam. Pero sí hay un momento en el que va a Vietnam, que de hecho es hasta cierto punto incómodo leer esos números en esta época, sobre todo si no eres gringo. Yo me imagino que los gringos no lo verán tan mal, pero pues básicamente están hablando de cómo le va a ir a Flash allá y que no va a hacer correr a todos, y como, güey, perdieron la guerra, y aparte era una guerra bastante culera, pero de más que otras guerras. Más culera que la guerra promedio. Más culera que la guerra promedio. O sea, sí era como bastante culerita. Y sí se llegan a ver las manifestaciones, te digo, en el de Steve Ditko, sí se ven marchas contra Vietnam, pero Peter las está condenando. O sea, sí dice que esos hippies huevones. Prácticamente dice eso. Obviamente estoy parafraseando. Y el hecho de que Flash vaya a Vietnam, sí es como, mira, nuestro muchacho está yendo a la guerra. También, estos cómics salen en el momento en el que está la guerra, o sea, que eran cosas que no veías en la competencia. Marvel sí agarra este tipo de temas, los hace muy suyos. Ya después los veremos un poquito más, cuando entran Dennis O'Neil y Neil Adams a DC de manera más concreta, es cuando empiezan a tocarse esos temas. Pero a inicio de los 60, Marvel, por eso llamaba mucho la atención. Sí, incluso, volviendo al tema de Peter, de cómo me gustó, tío, como su dinámica de vida, hasta la manera en que, por ejemplo, ya no está en la prepa, entonces rápidamente deshacen estas dinámicas del bully y eso,
porque esas son cosas muy de secundaria prepa. Entonces, de hecho, o sea, Harry es como el vato que es culero con él, y un día Peter así lo ve como triste y le dice, hey, ¿qué pedo? ¿Estás bien? Y ya, se hacen amigos, empiezan como a ser amigos y todo. Eso, o sea, todo ese tipo de cosas me agradaron bastante. Realmente sí creo que Peter Parker y sus dinámicas se han caricaturizado mucho a lo largo de los años. También otra cosa, no sufre tanto. Porque sí, realmente en varias versiones, o sea, y esto lo digo porque yo sí veo que los fans del Hombre Araña están bien obsesionados en que sufra. O sea, porque ahora con la de No Way Home estaban, pero sí, ya no tiene nada. Cómo me encanta cuando lo pierde todo. Le mataron a la tía. Ya no tiene escuela siquiera. Nada. Ni amigos, ni tía, ni dinero, nada. A mí me gustó el final. No me emocionó tanto. Yo quiero ver cómo se resuelve. Porque una parte importante... una de las características importantes de Spider-Man debe ser, no siempre lo es, pero debe ser Peter Parker. O sea, a diferencia de Batman, que es una de las razones por las que no me gusta Batman, que es que Bruce Wayne es la máscara y Batman es la... mamada, yo no quiero ver a Batman. Me interesaría más Bruce Wayne, pero ser un multimillonario después es un poco aburrido. Sí, pero es que Bruce Wayne es de esas identidades secretas que están diseñadas para estorbar lo menos posible. O sea, es rico y por eso nunca tiene que ir a trabajar, entonces siempre puede tener aventuras. Por eso tantos superhéroes son ricos, para que necesitas justificar que no se presenten a la oficina en la mañana y así. Les facilitan un poco las cosas, sí. Con Spider-Man no. O sea, Spider-Man, la importancia es Peter. Incluso es ver sus dinámicas sociales. Te comentaba, una de las cosas más chidas de estos números son los pequeños momentitos en los que llega a la escuela, platica tantito con Gwen, platica tantito con Harry, el profesor Warren, que después va a ser el Chacal, le está diciendo, güey, están bajando tus calificaciones, ¿qué pasó aquí? O sea, ok, no ves sus clases como tal. No, pues también sí. Pero sí ves la dinámica. Pero sí, ahí es donde digo que realmente Stan Lee sí merece más crédito del que luego se le da. Porque construye muy bien todas estas dinámicas. Realmente es lo más interesante de estos cómics. Yo soy un abogado de Stan Lee en muchos casos. Pero yo creo que tuvo bastante crédito el muchacho. O sea, qué bueno, sí. Sí, perdón, o sea, más bien me refiero a que ahorita que se dice eso de que no, él no creó nada. O sea, no, sí. Hay muchos comiqueros que... Así que hay veces que por darle el reconocimiento bastante justo a Kirby o Ditko, que siempre olvidan, no sé, de Don Heck, de Wally Wood, de Bill Everett, o sea, siempre se van también con los popularcitos, esos güeyes. Pero bueno, por darle crédito a los artistas, que es bastante justo, sí tenían por subestimar demasiado el valor de los diálogos de Stan Lee. No, y que aparte Stan Lee no es como mencionado como un buen escritor, la verdad. O sea, nadie dice así como, los mejores escritores de cómics Stan Lee. Porque escribió mucha basura. Pero realmente sí me sorprendió mucho, sobre todo para un cómic de los 60s. O sea, cómo, muchas de las dinámicas, cómo las presentaba. Por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo cómo resuelve el romance entre Peter Parker y... ¿cómo se llama? Betty Brant. Que Betty se va de la ciudad por X cantidad de meses, no me acuerdo cuántos. Regresa, se vuelven a encontrar y ya no está la chispa. Y es algo como tan real, tan así, que te puedes relacionar con eso. Es algo que pasa. Y actualmente muchos escritores no se animan a hacer eso. O sea, tienen que terminar todas sus relaciones con un super drama, que alguien le fue infiel a alguien, ¿no? Aquí simplemente terminó la relación. También es el valor de Stan Lee como escritor, de darse cuenta que esa relación ya no aporta nada a la historia. Supongo que de ahí vino el terminar la relación. Pero parece que pues Betty Brant le agradaba como personaje del Bugle. Sí. Porque de hecho primero la sacan de la ciudad. Pero yo creo que sí necesitaban como otro personaje en el Clarín, aparte de JJ. Entonces, bueno, vamos a tenerla ahí, pero vamos a terminar esta relación. Y no se meten en el triángulo amoroso ni nada, que hubiera sido también algo muy cansado. Supongo que hubo un triángulo amoroso antes de eso, porque esto es el Hombre Araña. Pero... no, y aparte está Netflix ahí. Sí, pero incluso así como, no, pues ya, güey. Un paréntesis que realmente me voy a desviar más de lo necesario. A mí me gustan mucho las películas de Marvel Studios, del Hombre Araña. O sea, realmente me gusta Tom Holland, me gustan sus personajes de apoyo. Pero me cae muy gordo que le hayan cambiado los nombres a los personajes de apoyo. Porque Ned no es Ned, es Ganke.
Sí. O sea, no me importaría que se lo hubieran quitado a Miles, se lo hubieran puesto a Peter, porque fue lo que hicieron. Porque ahora que leo aquí, sí, yo sé que este es Netflix, pero me lo están cambiando demasiado allá. No es necesario. Y lo mismo pasa con Betty Brand, lo mismo pasa con... Bueno, con Liz Allen no me molestó tanto, porque básicamente Liz nada más es más morena. Y bastante fue para Laura Harris, para su edad. Sobre todo con Ned y Betty me molesta muchísimo. Porque es como, güey, son personajes del Bugle. Ok, entiendo que a lo mejor ya no vas a poder tener un periódico después, que todavía podrías tenerlo, pero los fotógrafos siguen siendo importantes. Pero que entiendo que no lo vas a tener. Pero podrías tenerlos en el siguiente trabajo, pero no, se los quitaron. Cierro paréntesis. Sí, de hecho, justamente cuando termina la relación, que es súper incómoda sí, aparte de eso, la plática está escrita incómoda. Y es incómoda también de una manera muy mundana. O sea, tú no estás para saberlo, pero hace 3 meses yo acabo de tener una conversación muy similar. Sí, fue como... Sí, así me pasó. Nada más, en mi caso no llegó un Netflix y... quédate tú, güey, porque yo me voy. No me pasó así. Lo hubiera agradecido. Como lo agradece Peter en este número. Sí, tío, es muy... Porque, tío, es incómoda, pero no es incómoda de una manera exagerada. O sea, Peter no dice una cosa así completamente fuera del lugar. No, es incómodo porque ya no está eso que estaba ahí. Se nota que todavía hay un aprecio, pero ellos esperaban un romance y no fue lo que hubo y es así. Y es interesante porque aparte ves los pensamientos de Peter, no ves los de Betty. Que ya anteriormente hay escenas donde ves a Betty y ves sus pensamientos, pero deciden no mostrarlos de ella. Y aún así es muy notorio que ella también está muy incómoda. Sí. Entonces, esa escena dije, qué bien armado está esto. Sí, definitivamente las partes del melodrama le quedaban muy perras. Otro de los... Digo, yo sé que estamos hablando de tus impresiones, pero lo tengo que mencionar. A mí me hace mucho reír Stan Lee cuando rompe la cuarta pared, por así decirlo. O sea, y que aparte siento que se burla bastante también de sus artistas, del culero. O sea... No, sí, ya sé a qué número te refieres, pero aparte ese número tiene poco John Romita. Sí, entonces como mamón, es el nuevo, güey, ayúdale. Che vato. Sí, porque John Romita decide iniciar la historia con una plática entre Ana y May. Sí. Y es como, sabemos que ustedes están esperando que empecemos con superhéroes, pero no se preocupen. Confiamos en que ustedes van a esperar estas páginas. La buena noticia es que este número ya no puede ser más aburrido. Wey. Muy bueno. Me hizo soltar la carcajada más de una vez. Sale en ese número y hay otro donde... creo que es en el primerito, en el Duende Verde, después de que se expone, en el segundo, en el 40, que ya está la plática con Peter y Norman desenmascarados, y después se van pues al intermedio, a ver qué está pasando con Ana y con May, con Gwen y Harry y todo eso. Son como 2-3 páginas sin Peter, y lo dice... Y esta es la manera en la que nosotros les hacemos ver qué es lo que está pasando en las otras historias, porque sabemos que también les importa, de la manera, se lo hacemos saber de la manera menos dolorosa posible. O sea, en lugar de hacerte un recap o algo así, un resumen, te lo estamos usando. Me gusta mucho porque es que también era uno de los sellos, y eso sí es sello de Stan más que de Marvel, el familiarizarte con los lectores, o sea, el hacerte parte de la historia, que de cierta manera se ha perdido con la masificación. No te digo que en estos últimos 10 años con Disney, o sea, es algo que se ha perdido en los últimos 30, 40 años, pues porque van cambiando el estilo, ¿no? A veces de repente tienen destellitos así de que te hacen partícipe de, pero en aquel tiempo sí era muy... Incluso el hecho de que todos los creativos te quedan así, Stan Lee, John Don Romita, o sea, eran como, que tuvieran sus apodos, era parte del encanto. ¿A ti qué te pareció eso? Que ya que dije que está chido. Ni lo percibí, la verdad, me pasó así, no. O sea, que rompió la cuarta pared estuvo gracioso, pero esa como familiaridad con... No. Es que sí, es como parte de... Bueno, así lo siento yo. Sí, está bien, está chido. O sea, si les pasó bien por ustedes. Bueno, uno de los números más importantes que leímos en esta tanda es el 50. Spider-Man No More. No solamente porque
considero que es bastante importante, sino porque tú específicamente dijiste, quiero Sí, leerlo. sí. Y estuvo a la altura de tus expectativas. Fíjate que me gustó incluso más de lo que esperaba. Porque también fue una experiencia muy, muy interesante. Nuevamente, mucha de mi experiencia con El Hombre Araña son las películas de Sam Raimi. Y este número está más o menos adaptado en la segunda película. Uh-huh. Y me sorprende el tono tan diferente que tiene. O sea, Spider-Man el número 50, si Peter deja de ser Spider-Man, por una combinación de sucesos. Básicamente, JJ ha logrado como que varias personas se crean que Spider-Man es malo con sus constantes editoriales que escribe, que al parecer escribe como 4 a la semana en contra de Spider-Man. Bueno, un pequeño paréntesis sobre JJ Jameson que me pareció interesante aquí. Me desagradó mucho cuando hace que su hijo vaya a pelear con Spider-Man, porque creo que Stan Lee había logrado que Jameson fuera un personaje con matices, a pesar de ser básicamente una caricatura, porque el Kingpin menciona que sus editoriales hablando sobre el crimen lo afectan. O sea, es tan buen reportero que logra eso. Su odio a Spider-Man está como bien intencionado, o sea, realmente es una desconfianza honesta. Es que no terminaste de leer ese número. Sí, en efecto, cuando le dan estos superpoderes a John Jameson, que se nota que intentaban hacer algo con ese muchacho siempre, digo, que después termina siendo hombre lobo. Hombre lobo, sí. A huevo querían que fuera algo. Ya era astronauta, o sea, era bastante importante. Es como podríamos enfocarnos en eso, ¿no? Sí, sí hay cierto recelo de parte de Jameson. Digo, ya con Redcons te pueden explicar y te justifican muchas cosas y el personaje ha crecido, pero incluso en esos primeros momentos, él sí cree genuinamente que el Hombre Araña es malo, pero él básicamente lo cree porque tiene su hijo que es un héroe. Entonces, en el primer número de la mesa de Spider-Man 1, Spidey salva a John, o sea, él va regresando del espacio, o sea, de órbita, y su cápsula se llama Zona Madre, porque ahorita no me acuerdo bien los específicos, disculpen ustedes, pero básicamente lo rescata y la noticia es Spider-Man y no su hijo. Sí, eso sí, en lo que leí sí vi esa parte. Entonces es parte del problema. Sí, no, lo que me causó problema es cuando que convence a su hijo de que vaya y pelee con Spider-Man y que él dice, ok, papá, voy a pelear con Spider-Man. En ese número, John enloquece, o sea, por los superpoderes. Enloquece de poder, porque ya sabes que no hay otra manera de enloquecer. Entonces sí, pero sea muy aburrido. Y que para hacer cómics superiores es refrescante que no sea una mujer. Tuvo muchas otras mujeres para hacerlo también. Y en algún momento del cómic se dan cuenta que Spidey no es el malo. Bueno, lo que pasa es que John enloquece de poder. No hay otra manera más divertida que hacerlo. Pero en algún momento, ese número empieza con que Spider-Man está robando un banco. Te explican después que con el sentido arácnido se da cuenta que había metido una bolsa de dinero con una bomba. Entonces, lo que se llevó fue esa bomba. Nada más que parece que estaba robando el banco. Se enteran todos. Jameson, de hecho, está seguro medio lo que yo, porque tiene que hablar al banco. Él no quería hablar al banco para comprobar que Spider-Man era bueno. Y dice, no, pues que no falta dinero, güey. O sea, no se robó nada. Y John está entercado. No, tengo que derrotarlo porque me hizo quedar mal. Y yo, güey, pues, y Jameson, o sea, el papá le dice, no hizo nada malo. O sea, no tienes, o sea, no vayas a pelear con él solamente porque te ganó en la pelea. Pues no se robó nada. O sea, sí tiene matices. Sí, debe haber terminado ese número, pero qué aburrido estás. Es muy, muy aburrido porque dura mucho la pelea, si son como 10, 12 páginas de pelea, ¿no? Y pasa, no creo que tantas, pero se sienten. Y también pasado mucho rato en el laboratorio explicándonos qué onda con John. Sí. A mí esas páginas casi hicieron que dejara el cómic, porque dije, no lo leyó Isaac, déjame decir, lo termino. Y la verdad es que yo lo quería leer por la primera aparición de Mary Jane, y lo importante es la última página. Sí. Entonces, sí se pierde un poquito, pero sí, Jameson sí tiene mucho, o sea, aparte de matices, tiene cierto carisma. Y también, si tienes al baboso ¿cómo se llama? Alex Jones, o el güey que está ahorita, que lo están un güey de un noticiero, no un noticiero gringo, que ahorita lo tienen en juicio.
porque se la pasa soltando mentiras, pero como es muy carismático, la gente se lo ve. Jameson más. No, y aparte Jameson suelta las mentiras. Bueno, es que no son mentiras porque son columnas de opinión, lo hacen editoriales, Sí. que también es un dato interesante, que son sus editoriales que saca pues, en cada periódico dando su opinión del Hombre Araña. O sea, eso me gustó, que sí es como una caricatura, tiene como su encanto, pero cuando mencionan eso de que el Kingpin lo está afectando con la manera en que cubre el tema del crimen, o sea, el hecho de que se esfuercen en demostrar que es un buen periodista, bueno, él ya es arriba del periodismo, pero que es bueno en lo que hace y que sí tiene como buenas intenciones, también se me hizo como bien interesante, o sea, son todas esas cosas que le aplaudí mucho a Stan Lee de esos matices a los personajes. Regresando al número 50. Entonces, bueno, Spider-Man dice así como, no, es que ya estoy hasta la madre, que JJ me está tirando, la gente también me ve feo, y luego, como está haciendo cosas del Hombre Araña, la tía le da uno de sus tantos ataques, y él no contesta el celular, no el celular, pero no lo pueden contactar. Entonces llega y dice, si no fuera Spider-Man, esto no pasaría, y no, ya es hora de dejar juegos de niños, y ya no habrá más Spider-Man. De hecho, dice tal cual. Sí. Llega el momento en que uno tiene que ser un hombre. Y dejar de utilizar pijamas. Sí. Me parece agradable. Sí, el spandex no está. Entonces, ya decide eso. Y ese número pues trata de que él ya no es Spider-Man. Como ya mencioné, mi referencia aquí es el de Sam Raimi. Uh-huh. Pero se me hizo muy, muy, muy interesante que en este número, todo el número es acerca de cómo Spider-Man, Peter Parker se está haciendo el sufrido y la neta no es tanto pedo que sea Spider-Man. Porque sí. Porque es, por ejemplo, no puede ir a una fiesta con Gwen. Uh-huh. Y está así como, si no fuera Spider-Man podría salir con Gwen y no sé qué. Y que también, bueno, ahí sale lo de que Stan Lee era muy hombre de su época, porque Peter siempre dice así como, no, qué chulada de mujer, no, con una de esas, no, yo por la vida, o sea, nunca dice así como, qué agradables, güey, qué listas, güey, no, mujerón. Para tenerla en la casa, lavando trastes, no. Cualquier hombre sería feliz llevándola todos los días en la de hecho, eso es diálogo. Entonces, pues ya decide dejarse Spider-Man. Y luego, sí, como que su vida, pues sí se facilita. Básicamente se dejó un hobby que le ocupaba mucho tiempo. Pues claro que tiene más tiempo para hacer cosas. Pero luego después ya va con Gwen y así como, ¿qué onda? Que no sé qué. Y Gwen le dice, ¿qué onda, Peter? Oye, voy a salir con Harry. Tengo algo que hacer. Ok. Y luego así como, voy a ir con mi tía. Y primero sí, hay una escena donde va con la tía May, ay, qué buen muchacho, te voy a cuidar, no te asustes. Y luego después va otra vez y ella va saliendo con su amiga esta... Anna Watson. Con Anna Watson, que van al cine o no sé qué. Y dice, ay, mira, o sea, yo dejando todo por mis seres queridos y resulta que ellos también están ocupados. Que es como algo muy así de, pues sí, o sea, tú estás ocupado y tus seres queridos entienden que estés ocupado. O sea, la tía May no dice, eres el peor hijo del mundo, porque... Entonces me gustó mucho como... De hecho, la tía May sale del hospital y en chinga le prepara una sopa y no, tengo que cuidarte. Sí. Es como... pinche vividor. Entonces, y es como que el mensaje del número 50 es que... Y tiene este momento tan parodiado de que se acuerda de su origen. Que creo que es el único número donde se acuerda de su origen de todos los que leí. Es que, nuevamente, estos números, lo que estás viendo es los pilares. Sí. Y son después tropes que se van a repetir. Pero la manera en que recuerda al tío Ben, sí, muy cursi, que están asaltando, están golpeando a un guardia de seguridad. Y como que lo van a tirar de un edificio, entonces Peter sin el traje de Spider-Man y todo va y lo rescata y le dice, es que él me recuerda a alguien, y el dibujo está igualito al tío Ben. Es el pinche tío Ben nomás en su traje de guardia. ¿A quién se parecerá? Y dice, sí, el tío Ben, tengo que recordar mi origen. Pero aún así me da la sensación de que el mensaje de este número es que ser Spider-Man eleva a Peter, o sea, lo hace mejor, o sea, hace que su vida sea como más, que esté más llena su vida.
Mientras que en la película es muy trágico. O sea, es como ser Spider-Man es tu penitencia por ese error que cometiste. Y ser Spider-Man te va a arruinar la vida. O sea, no vas a hacer otra cosa porque aparte Mary Jane en las películas de Sam Raimi. Es lo único que no me gusta de las películas de Raimi. Eso y el diseño del Duende Verde. ¿Qué cosa? ¿Mary Jane o lo de que es? No, Mary Jane y el diseño del Duende Verde. Sí, entonces, en las películas sí es así porque es, o sea, realmente ser Spider-Man sí le está arruinando su vida. O sea, y el mensaje ese es como que sí, o sea, cometiste este error y vas a pagar por esto toda tu vida. Estás diciendo, básicamente, bueno, yo lo que yo estoy escuchando es que tú dijiste, Sam Raimi está al nivel de Zack Snyder en entender a los personajes. Ah, cabrón. Eso fue lo que yo escuché. No fue lo que dije. Y me preocupa mucho. Pero realmente creo que la versión de Sam Raimi de Spider-Man sí es ya un poco los tropes ya caricaturizados. Sí, sí, sí. Porque sí, yo leí este cómic y dije, no es eso. O sea, y la falta de Spider-Man sí causa que haya una ola de crimen en la ciudad, porque el Kingpin dice, ahora es el momento de tomar control de todo. Que es muy gracioso. No sé, ¿esta es la primera aparición del Kingpin? No es la primera aparición de él, pero ese es el primer encuentro de Spider-Man con él. Pero es muy gracioso que, pues bueno, uno ya está acostumbrado al Kingpin de Frank Miller, de Bendis, que es como ya un mafioso, más que bueno, un mafioso, un personaje es tipo así Michael Corleone con sus matices, y que aparte es un mafioso empresario. Entonces muy gracioso aquí que es un supervillano así, de que sí, tomar el control de la ciudad, ustedes vayan y asalten una gasolinera. ¿Por qué? Pues porque no se sienta. Es que, de hecho, había muchas cosas que bueno que lo mencionaste porque hace que lo vuelva a recordar. En estos cómics había muchos detalles que luego simplificaban mucho. Pero sabes que mejor tendría tu idea porque si no me voy a desviar bien cabrón. Entonces, bueno, ese es el... Y ya, pues, Peter o sea, se da cuenta que la ciudad necesita Spider-Man y que su vida no se veía tan afectada por ser Spider-Man, que era básicamente un hobby que consumía mucho tiempo, o sea, solamente, y decide volver a ser Spider-Man. Y ya, o sea, ese es el Spider-Man No More. Me gustó mucho, creo que está muy bien escrito, y aparte me parece una resolución tan simple, o sea, tan elegante en su simpleza. O sea, que es como, sí, Peter, o sea, la demás gente también tiene vidas, todos hacen cosas, no están todos esperando que tú les hables a que llegues y todo. Y la gente que te quiere te va a esperar y va a entender que estás ocupado. Sí, está muy bonito, ¿qué te puedo decir? Sí, no, eso está muy bien hecho el número, tío, pero me sorprendió lo mundano de la resolución. Nuevamente, mi referencia es la película donde él regresa a ser Spider-Man porque le secuestran a la novia, seminovia, estaba comprometida con otro. No, la Mary Jane de las películas netas sí está mal. O sea, me acuerdo que estuviste todo el programa del Cobachando de Spider-Man donde Gámez estuvo defendiéndola, entonces no, güey, no hay manera de defenderla. Lo dije. Nunca, o sea, no sé, no. Una mujer que dejó a su prometido en el altar, no debes confiar en ella, porque dejó que la situación llegara hasta el altar. Es cierto, hubiera sido peor si se casara, pero hubiera sido mejor que no llegaran hasta el altar. Un día antes hubiera sido mejor. Un par de horas antes, aunque sea, ya. Esa es la mentirita también, porque es que a la quien le habla es a la del caviar. ¿O? No destapen el caviar. No destapen. Fíjate que entiendo tu punto con las películas de Raimi y probablemente es parte del encanto porque también también todo este tipo de parodias, todo este tipo de burla la puedes ver en el Spider-Man de Aragonés, en el de Masacres Marvel, que también es una referencia que tienes muy a la mano. Y es que es lo que pasa con las historias de superhéroes. Lo mencionamos mucho en los especiales de los Hombres X. Los X-Men son particulares porque ellos sí están cambiando, cuando el resto de las historias son muy cíclicas. Ok, a lo mejor Dick Grayson no volverá a ser Robin, pero Batman va a tener un Robin. O sea, eso va a pasar. James Gordon se podrá retirar 3 veces de ser comisionado, pero va a regresar a ser comisionado en algún momento. Creo que ahorita ya no es.
va a regresar. Y si no es él, probablemente Bárbara va a ser la comisionada. No, espérate, un comisionado Gordon. En el caso del Hombre Araña, la tía May va a estar a punto de morirse y no se va a morir. Sácala de su miseria, por favor. Ya se murió alguna vez y después nos dijo que había sido una actriz. Uy, y está, ese número sí lo he leído. Tú me lo prestaste y es tan bueno ese número. Me gusta mucho. Me gusta mucho el Amazing 400. Güey, era una muerte chingona para la TV. Y decidieron que no, necesitamos que regrese la TV. Va. Entonces entiendo el punto, pero también las cosas son cíclicas porque a los pinches fans nos gusta y por eso llegamos a eso. O sea, yo sí entiendo que sí está la esencia de Peter, quizá caricaturizada, pero a mí, sobre todo el Spider-Man 2 me gusta mucho. No, es una buena película, o sea, es una muy buena película. No me gusta mucho o sea, sí reconozco que es más cosa personal, o sea, los tropos que usan no son los que no me gustan. Qué bueno que lo aclaras, porque casi pensé que le estás poniendo arriba apenas de Catwoman. Okay. Es lo que yo escucho, que te digo. O sea, de Catwoman. De que la siento en la mesa junto con Morbius, Catwoman. Súper chica. Fue lo que yo escuché, qué bueno que lo aclaras, que no es así. Pero, no, o sea, realmente creo que es una muy buena película. Pero, o sea, esa versión de Peter a mí se me hacía muy cansada. El personaje, o sea, no solo que sea patético, pero, o sea, realmente es muy patético. Es ese, ¿qué pedo, Peter? Aliviánate, güey. Hace que, por ejemplo, en las películas hace que sea como un poco más choqueante el que Mary Jane se enamore de él. Porque en el cómic lo entiendes hasta cierto punto por la manera en que escriben a los personajes. No, aparte, Mary Jane se enamora de él conforme va avanzando la historia, sí. que avanza. No, y que por ejemplo aquí, Peter tiene o sea, no tiene mucha personalidad, pero tiene personalidad. ¿Entiendes por qué Gwen lo encontraría atractivo? Sí, porque la desprecia. Sí. Está bien. Sí, pero o sea, te digo, sí, o sea, aparte de que lo presentan como guapo, o sea, sí hay algo ahí, o sea, al menos tiene algo. En las películas de Raimi dices, güey, o sea, ¿por qué? O sea, aparte de que nunca llegas a ningún lado, ese es tu menor problema. Pero porque lo simpea. Ya a mis 40, sí veo todo lo problemático que es Peter Parker y sus tropes generales. O sea, en las películas de Raimi es muy claro que es este deseo del ñoño de, mira, como me porto bien contigo algún día te vas a ver, pero te portas bien porque quieres que te volteen a ver, culero. Eso no es ser buena persona, pero después hablamos de eso. Sí, por ejemplo, eso no está en el cómic. No, eso en este número no, y porque, o sea, realmente parece que la relación o sea, de hecho, se me hizo muy interesante que Peter es muy coqueto. Hasta con la tele. Es muy malo coqueteando porque, pues, bueno, o sea, y se nota que se volvió guapo como que en el descanso de verano entre prepa y universidad, entonces no sabe qué pedo, pero y está intentando coquetear, que es algo que se me hizo muy, porque también es algo muy cansado en las películas, que es así, que exactamente solo está ahí como que, ay, soy tu súper mejor amigo y algún día voltearás y dirás, siempre te he amado. Y acá no, es así, le está coqueteando con Gwen. También hace esto de que nunca la invita como a salir, al menos en estos números, solo coquetea así como de hecho al aire. Claramente le dice esta Gwen en algún momento, o sea, si me invitaras, o sea, hay un comentario por ahí de que, ay, andas con Harry, ¿verdad? ¿Y por qué no me preguntas si no me interesa un morenote como tú? Eso me gustó, o sea, sí, Stan Lee no es muy bueno escribiendo mujeres. Ese es un muy buen momento femenino de Gwen. O sea, de decirle, güey, deja de estar tirando, o sea, todo el tiempo me estás coqueteando y luego me tiras tu indirecta mamona de que ando con otro güey, o sea, porque es una indirecta mamona. ¿Qué pedo, güey? O sea, ya. Si estás soltero, Pito, también hay razones. O sea, el vato es medio mamoncito. Sí. O sea, que sí, también, o sea, Stanley, o sea, bueno, está ahí sí, toda su caracterización es estar súper guapa y que le gusta a Peter y es como buena niña. Y Mary Jane es lo mismo, pero cambias como el 40% de esas caracterizaciones por, uy, me encanta la fiesta.
nuevamente, a Bale la van creciendo mucho. O sea, yo en ese caso soy Team MJ. O sea, mientras que en los hombres X soy la Team Rubia, porque Team Emma, en este caso la pelirroja le gana, definitivamente. Pero porque el personaje, conforme avanza la historia, va teniendo mucha más profundidad. En ese momento sí es como simplemente una es la niña buena y la otra es la rebelde. Sí. Porque Mary Jane es mucho más agresiva. No solo sexualmente, que también, sino es muy... Ya no llegaste a ese número, pero en el 52 hay una escena en la que están todos en el barcito, en la cafetería. Pasa Peter por afuera. ¡Ay, mira, ahí va Peter! Y nos volteó a ver. Estaban Mary Jane, Wayne, llega Flash de Vietnam, de hecho, y Harry. Y dice Mary Jane, ¡ay! Lástima que no llegó porque me hubiera gustado que me diera un raid. Y la güey de Gwen, ¡ay! Pues nosotros te damos raid aquí, Harry y yo te damos raid. Porque como buena mujer escrita por Stan Lee, lo que va a usar el auto del vato con el que está saliendo, que no es su novio. Y Mary le contesta, bien catfight. Sí, claro, a ti lo que te gusta es que no haya pasado Peter por mí, no te gusta verme con él, ¿verdad? Y es como, Y el pobre de Harry, ¡ay, pero está saliendo conmigo! No, güey, salió contigo porque ¿por qué no le preguntó? No le preguntó primero a Peter, por eso sale contigo. Es como, colegas. Un buen resumen de toda esta etapa lo encuentras en el Spider-Man Blue, que es el leído. Sí, y me gusta bastante ese cómic. Y es que es eso, o sea, le limpia detallitos, le quita mucho diálogo, que nuevamente, o sea, está más limpia, está más bonita, está más actual esa historia, y ya no es tan actual, ya hace como 20 años, pero te pierdes de todos los diálogos de Stan Lee. Muchos de los diálogos, yo sé que no son los mejores escribiendo mujeres, pero me dan mucha risa los diálogos que le ponen a Gwen y a Mary Jane, porque son tan falsos. Y le dice PTO, flashero, o sea, güey, ¿quién habla así? Sí se nota que es un señor tratando de escribir chavitas cool. Sí, en este tipo tal debería tener unos 35, 40, pero no. Pero, sí, pero exactamente es así. ¿Quién habla así? O sea, me recuerda mucho al personaje de Verónica en Riverdale, que habla todos sus diálogos son referencias a películas. No me acuerdo. En la serie de Riverdale, sí. O sea, todos sus diálogos son como referencias de películas, que se nota mucho que la escribe un cuarentón que cree que eso es como muy cool. Hace poquito leía una crítica de güeyes que están escribiendo ficción. Si van a escribir personas de 20 años, recuerden que sus películas no son las de los 80. Sí, es cierto, güey. No que no puedan ver películas o apreciar películas de los 80, pero no, son los que crecieron en... Pero es que, o sea, se les olvida que las personas de 20 años son personas, o sea, que no todas sus frases, que por ejemplo, sí, ¿cómo le dice a Flash? Flashy o algo así. Flashero. Sí, ¿por qué le diría así? O sea, realmente no porque estés adolescente. Sí, claro que parte de ser adolescente es un cierto performance de verte cool, pero no por eso todas tus frases tienen que ser como... Esta escena en la que llega Peter a la casa de Anna y May, y está Mary Jane y no la peló, ¿no? Es como, ¡ay, rápido, háblenle a la policía de Fashion! Porque entró Beauty Police, algo así. Porque entró un hombre y no me volteó a ver. Digo, ¡uy! Están... No envejeciste bien, mijo. Sí, pero son graciosos. Sí, pero es que están tan allá que son como entrañables, o sea, brinca tanto a la caricatura, o sea, que es así como que, sobre todo Mary Jane, lo poco que sale en estos números que leí, esa escena es muy graciosa, y si lo ves del personaje, o sea, porque hecho de esa caricatura construyeron un personaje, porque si lo ves de una mujer que es tan atractiva, que está muy acostumbrada a que cualquier hombre que llega a un cuarto inmediatamente le presta atención y que es tan segura de sí misma como para señalar que no la vieron. O sea, esa combinación de soy tan segura, o sea, no tan segura de sí misma, sino como tan extrovertida que puedo expresar la inseguridad que me causó este momento de una manera tan así flamboyesca.
Y de ahí construyeron un personaje, porque realmente es el personaje que Mary Jane se convertiría después. Pero sí, claramente viene de ciertas inclinaciones de Stan Lee, pero te digo, lo lleva a tal extremo que se vuelve entrañable. No, a mí me encantan todas las escenas. Particularmente el 50 es un cómic que he leído muchas veces. Era de mis favoritos y tiene esas escenitas de Peter llegando a Gwen en la moto. Ese justamente de la Beauty Police. Neta, siempre me da mucha risa. Por ejemplo, creo que con Gwen está un poco menos... Sí, no es alguien extrovertido. Sí, y se siente un poco más el machismo de Stan Lee con Gwen, por ejemplo, porque es menos caricaturesca. Por ejemplo, creo que por eso con Sue Storm es tan notorio, es como el ejemplo más extremo, porque a Sue Storm sí se ve que la trató de escribir como un personaje de verdad, como una ama de casa, y esa... Sería bueno también preguntar el punto de vista femenino, si tenemos alguna covacha que nos esté viendo y nos dé su opinión al respecto, porque a lo mejor... Pero ahorita que lo mencionas así, a lo mejor desde cierto punto de vista, o desde cierto ángulo, podría decir que hasta Mary Jane sí es feminista. Sí creo que surge de un lugar progresivo, porque claramente le querían poner a Peter una mujer como que desafiara las expectativas del tiempo. O sea, en aquel tiempo era así como esta mujer muy atractiva, que sabe que es muy atractiva, muy extrovertida como en su, no sé si decir sexualidad, pero muy así de que sí, yo salgo, sé que me miran y me gusta, soy fiestera, soy así, o sea, y es como choqueante para Peter eso. De hecho, en un programa mencioné que MJ de las películas de Tom Holland es como eso actualizado. Una mujer Mary Jane ya no sería como algo así muy así tan revolucionario ahorita, entonces la hicieron como súper progre feminista. En la primera película sí creo que les falló un poco, porque así le hicieron antipática. Sí, no, o sea, pequeño paréntesis, creo que les falló en general, porque en la primera película solo es eso, en la segunda brincan rápido al romance y en la tercera le borran la memoria. Entonces, o sea, creo que en la tercera, cuando ya tienen la relación, funciona bastante bien, pero la manera en que se iban a estructurar esa relación creo que les falló. No, incluso la segunda película me gusta. Digo, yo sé que tiene sus fallas, pero Mary Jane en la segunda ya me gusta. No es Mary Jane, es MJ porque es Rachel Jones. Pero no, ese es el... Siento que de ahí surge Mary Jane como personaje. O sea, Stan Lee era... se le echaba ganas al señor. Sí, con todo lo que representa, pues, un treintón cuarentón en los 60, blanco, y Stan Lee también era, o sea, sí era empleado en Marvel, pero según yo era sobrino del dueño, algo así, entonces probablemente también está en cierta burbuja de privilegio el muchacho. Y después la perpetúa él con sus buenas administraciones. Bueno, o sea, no sé si quieras, hay algo más que mencionar. Digo, yo sé que tú leíste toda la pelea de Kingpin con el araña y no el final como tal, pero sí esa presentación de Wilson Fisk, que básicamente es cuando se revela con Jameson y con Spidey, pero en general, bueno, pero también ya sea como de unos muy específicos y no es un número tan memorable. Ahora sí que en términos generales, primer vistazo a los primeros años de la Hombre-Araña, ¿qué te pareció? Me agradó bastante, me agradó más de lo que esperaba. Porque sí, tío, para mí la sorpresa fue eso, que muchas de las cosas que no me gustan de Peter Parker no vienen de origen, sino que sí, más bien creo que agarraron ciertos elementos específicos y los caricaturizaron. Y son lo que luego tiende a llegar a las versiones más de producción en masa. Entonces me gustó bastante, creo que Stan Lee escribió muy bien, sobre todo las dinámicas entre los personajes. La telenovela me gustó mucho. Steve Ditko, que bien dibujaba. John Romita también, que bien dibujaba. Entonces en general me parece, entiendo realmente por qué esta etapa fue como algo así súper rompedor en el tiempo. O sea, en los 60 sí me imagino yo leyendo esto en los 60 diciendo, oh, no, ya, paren las prensas, ya. Entonces sí, realmente lo disfruté más de lo que esperaba. Siguen siendo cómics sesenteros.
sigue teniendo muchas cosas que dices, ay, no. Peter se me hace un poco que brincan entre ser aburrido y ser mamón. Entonces sí, como personaje creo que sí, simplemente Peter y yo no conectamos. Pero prefiero cuando lo hacen más mamón porque se me dificulta un poco como proyectarme en Peter. No sé, o sea, no tengo esa... Yo sé que está diseñado para eso, es un Naruto, un Harry Potter, o sea, para que tú le insertes tu personalidad. No lo logro hacer, entonces yo sí prefiero cuando le dan más personalidad y lo hacen un poquito más mamón, aunque caiga un poco mal de repente. Sobre las cosas estas que mencionas de muy de los 60, sí es algo que quiero mencionar porque es algo que pasaba mucho. Hay dos cuestiones muy curiosas con el Duende Verde. Una que tú a lo mejor ya lo alcanzaste a notar mucho, pero en todas las apariciones del Duende previa al desenmascaramiento, obviamente no sabías quién era el güey, pero sí veías cuando llegaba a su guarida Hara, se quitaba la máscara, pero para taparlo estaba una estructura de metal en forma de octágono muy rara. O sea, no era un espejo, no era, yo nunca supe qué era, o sea, fue como que algo que dibujó Steve Ditko en su momento, pero es para que esté ahí, y creo que se ven todas. Sale y es como, güey, es un pinche elemento bien random. O sea, no puedes ponerle una puerta o algo y no sé, realmente es un comentario muy específico del pata, pero es que ese que siempre me pareció muy tonto. Pero más tonto aún todavía es que tiene encerrado a Peter, lo tiene atrapado el Duende Verde y le dice, vamos a recordar todas nuestras peleas, entonces me voy a poner esto que inventé, que es un proyector mental, es todo lo que yo recuerdo de todas las peleas. Es como, güey, ¿en qué momento Norman creó un proyector mental? Nunca más se vuelve a ver eso. O sea, no, pero es tecnología súper chingona. Güey, ¿te das cuenta lo que acabas de inventar? O sea, tu pendejada que vuela, ¿qué? Está graciosísimo. Y es como, ¿por qué? Pues porque este senta lo demás ahí ya. No se van a saber esa chingada, es un proyector mental. Se ve muy práctico para contar tus peleas, al parecer. Yo realmente no tengo mucho más que agregar a mí. El hombre negativo de mis favoritos son historias que he leído que me gustan mucho. Soy más fan de la etapa de Romita que de la de Steve Ditko. Ya la próxima vez que hablemos del Hombre Araña, ya estaremos en los 70. Probablemente será Gil Kane, probablemente será la muerte de Gwen Stacy o algo así épico. Para ver, también, ¿nunca he leído la muerte de Gwen? No. Me parece que va a ser una buena opción. Y buscaré otros numeritos ahí que sean representativos de la época. Y también ustedes déjenos sus opiniones de qué series de los 80 y de los 90 que no sea Maximum Carnage creen que le podría gustar a Isaac, que sean muy representativas del personaje. Yo ya tengo algunas en mente, pero a lo mejor sí son muy personales. Entonces, déjenos en sus comentarios. Y pues eso fue todo en esta ocasión, Isaac. Así es. Inicia mi viaje por la historia de El Arácnido. Así es. Nos estamos viendo aquí en Ñulotas. Mi nombre es Juan García y síganos en todas las redes de La Covacha. Hasta luego.